Muy buenos días a toda la familia del Grupo Cristiano Apostólico y demás amigos que hoy nos acompañan en esta transmisión del servicio dominical. Gracia, paz y amor sean a todos ustedes. Les habla su pastor y amigo Jacobo Biomón y estoy sumamente agradecido al Señor por nuevamente compartir con ustedes la bendita y poderosa semilla de la palabra de Dios. Lo que dice Dios siempre debe ser lo más importante para todos nosotros. Pues bien, mis amados hermanos y amigos, hoy quiero continuar con una serie de enseñanzas que hemos estado recibiendo en los últimos domingos acerca de la vida de un discípulo, de cómo Jesús llamó a sus discípulos, de cómo se relacionaba con ellos, de cómo era la vida de un discípulo, las características. Y hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que el Señor transmitió a las personas en general, pero cómo Dios tenía un trato especial en cuanto a la enseñanza para sus discípulos. Este mensaje lo he titulado Misterios del Reino de los Cielos. Misterios del Reino de los Cielos. Y quiero que me acompañen entonces al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1, donde habla acerca de la parábola del sembrador. Vamos entonces a leer todos juntos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Qué interesante, mis hermanos, qué interesante. El Señor aquí nos habla, nos dice la palabra de Dios, cómo Jesús se sienta junto al mar y comienza mucha gente a acercarse. Pero tal es la cantidad de personas que Jesús se ve obligado a entrar en una barca, a apartarse quizás unos metros de la orilla, y desde la barca a hablarle a aquella cantidad de personas que le estaban allí esperando recibir una enseñanza de él. Y lo interesante es que dice el versículo 3 que Jesús les enseñó muchas cosas, o sea, no pocas. Eso quiere decir, por eso es que a Jesús se le llama maestro, el rabí, maestro, porque él enseñaba la palabra de Dios. Pero dice acá de que comienza a hablar una parábola acerca del sembrador, cómo el sembrador había salido a sembrar la semilla, y habla de diferentes símbolos. Habla de una semilla, la semilla que cayó junto al camino, habla de una semilla que cayó entre pedregales, habla de una semilla que cayó entre espinos, y habla de que también una parte de la semilla cayó en buena tierra. Pero todo era un simbolismo, porque eso representan las parábolas. Las parábolas es una narración ficticia, o sea, de la imaginación. No son leyendas, sino son narraciones ficticias
que son utilizadas mediante un simbolismo para dar a entender algún principio o fundamento moral. Y el Señor usaba parábolas. En el versículo 10, los discípulos se dan cuenta que Jesús les enseñaba a los demás, o sea, a la gente, a la multitud, de forma diferente a como Jesús les enseñaba a ellos. Y de ahí viene la pregunta: ¿por qué, Señor, tú les hablas por parábolas? Quizás no sería más fácil que tú les enseñaras a los demás como nos enseñas a nosotros. Y esto realmente trae a un interés muy particular de por qué Jesús hacía esta diferencia en cuanto a la enseñanza del Evangelio. Y el versículo 11 Jesús responde: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino. Los misterios del reino. Y por eso es que esta prédica la he titulado así: misterios del reino de los cielos. ¿Qué significa estos misterios? Porque el Evangelio, que significa las buenas noticias, precisamente va a estar su contenido lleno de estos misterios que van a ser revelados por nuestro Señor Jesucristo y posteriormente de una forma muy particular y peculiar por sus apóstoles, principalmente por el apóstol Pablo y por el apóstol Juan también y por el apóstol Pedro. Pero estos misterios que fueron reservados durante siglos para ser manifestados en la época de la iglesia, van a mostrarnos a nosotros lo que realmente es el contenido y la esencia del Evangelio. Y por eso es que el Evangelio se le llama el Evangelio del reino de los cielos. O sea, la buena noticia del Evangelio que está aquí entre nosotros, del reino de Dios que está entre nosotros. Pero sigue siendo un misterio para aquellos que no son discípulos. Y fíjese usted, quizás uno podría pensar de que la palabra de Dios está al alcance de cualquiera que pueda leerla. Y uno diría, bueno, que es así, que finalmente es verdad. La palabra de Dios está al alcance de todos, pero no todos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces vamos a ver y a entender por qué esta diferenciación. ¿En qué radica esta diferencia en que a unos sí se les es dado a conocer los misterios del reino, pero a otros no? E incluso a otros les es dado la explicación por medio de parábolas. De manera que para aquellos que reciben la enseñanza del Señor por medio de parábolas, no les va a ser fácil el poder entender los principios del reino de Dios, a menos que el Señor se los revele. Pero, ¿qué pudiera ocurrir o qué pudiera pasar para que Dios haga esa diferenciación? Para que el Señor realmente tome en cuenta, o qué es lo que el Señor, mejor dicho, tome en cuenta para Él poder traer revelación sobre la vida de unos y traer otra manera de enseñanza por parábolas, en los cuales el Evangelio no es revelado a menos que haya fe, a menos que haya fe. Y esto es lo que nosotros vamos a comenzar a entender como discípulos. Y el privilegio que usted y yo, si somos discípulos de Jesucristo, tenemos cuando el Señor trae la revelación de esta palabra a nuestras vidas y por ella somos transformados. Y por ella cada día podemos caminar hacia un proceso de santificación, cada día a imagen y semejanza del Señor. Pero para aquellos que se acercan al Señor y no lo hacen realmente con un corazón dispuesto para aprender de Él, para conocerle a Él, para finalmente darle su vida y su corazón a Él, quiero decirles que para estas personas no hay la revelación de la palabra del Señor de la manera que pueda traer el arrepentimiento y los cambios que se necesitan. Pues bien, mis hermanos, vamos entonces a ver acerca de estos misterios. Y quisiera comenzar primeramente por aclarar qué es un misterio, porque quizás todos pudiéramos
rápidamente deducir que un misterio es algo secreto, que un misterio es algo que está oculto, que no es fácil de entender ni de encontrar su naturaleza, su origen o su propósito. Pero bíblicamente, un misterio tiene que ver más cuando una verdad de la palabra de Dios va a ser revelada por medio del Espíritu Santo en un corazón que le cree. O sea, esto quiere decir, en otras palabras, que los misterios de Dios no pueden ser interpretados por el intelecto natural del hombre o por la inteligencia o la sabiduría del hombre. Solamente la palabra de Dios puede ser revelada por Dios mismo a la vida del hombre en aquellos corazones donde Dios encuentra una disposición, en donde Dios encuentra una apertura de aquellos que realmente buscan a Él, no por el beneficio o no por lo que les pueda dar, sino realmente por lo que representa a Dios, nuestro Salvador. Muchas personas, dice la Biblia, que estaban allí presentes, muchos, pero el Señor dice su palabra que Él conoce el corazón de las personas. Eso quiere decir de que Dios no se impresiona realmente por los que se acercan o por la cantidad o por las multitudes que en ese momento estaban allí presentes para escuchar sus enseñanzas. Quiero que veamos un momento el Evangelio de Juan, y este es un versículo que muchas veces hemos compartido en las prédicas, porque allí nos muestra cómo el Señor ve más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. Dice la palabra que nosotros solamente vemos la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Y yo quiero decirle en este mensaje, si hay algún amigo o amiga que tú estás escuchando por primera vez el Evangelio, o que aún tú no has entregado tu vida al Señor, quiero decirte que Dios conoce tu corazón, que Dios no mira tan solo nuestras palabras o nuestras expresiones, sino que Dios sabe lo que pensamos y Dios sabe cuál es la intención que hay en nosotros cuando nos acercamos a Él. Si esa intención realmente es genuina y sincera por querer conocerlo a Él como Salvador, como por ese sacrificio que hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la vida eterna, o sencillamente es una mera curiosidad que tenemos, o simplemente es para pasar el tiempo o por una obligación. Dios sabe todas estas cosas. Jesús dijo que nadie se acerca a Él a menos que el Padre lo haya traído. Pero cuando Él dice que nadie se acerca a Él, quiere decir de que nadie por sí mismo tiene el mérito o la facultad de decir, yo me voy a acercar a Dios porque yo realmente quiero arrepentirme, porque yo realmente quiero cambiar mi vida, porque ya me he dado cuenta que todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, no me sirve de nada. Cuando las personas llegan a Jesús y llegan con una apertura, con una disposición para escuchar su palabra, lo hacen porque de alguna forma Dios ha tratado con tu corazón, con nuestro corazón. Y así lo vemos nosotros en este pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 23, cuando dice lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios no necesitaba, nosotros sí necesitamos. Muchas veces cuando nosotros vamos a hacer algo, necesitamos referencias. Necesitamos que alguien quizás nos hable, si vamos a hacer un negocio, vamos a comprar algo. Es más, si usted va a comprar algo por internet, usted busca la reputación del vendedor. Y el vendedor busca el historial, la reputación del que compra.
sea, tanto vendedor como comprador necesitan saber con quién están tratando. Dios no necesita ver de que nadie le diga nuestra reputación, porque Dios la conoce. Dios sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Dios lo sabe. Y cuando estaban allí, entonces en ese momento, volviendo al Evangelio de Mateo capítulo 13, estaban en ese momento, los discípulos se asombran y dicen: pero Señor, ¿por qué tú les enseñas por parábolas? ¿Por qué? Porque una parábola precisamente no da la información directa, sino que utiliza un simbolismo. Y para utilizar un simbolismo, la gente puede utilizar la interpretación que sea. No es lo mismo que yo utilice un lenguaje directo para explicar o para dar algún ejemplo, que utilice un simbolismo. Porque en el simbolismo todo está sujeto de acuerdo a cómo la persona lo interprete, a cómo la persona crea que es lo mejor. Entonces en el simbolismo podemos tener muchas interpretaciones de un mismo hecho. En cambio, cuando la palabra es directa, sabemos que se está refiriendo a algo muy claro, algo concreto y definido. Entonces ellos se asombran de esto. ¿Por qué les tienes que hablar así? Y precisamente el Señor les dice en el versículo 13: porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, algo pasaba en el corazón de esas personas que rodeaban a Jesús, que no, era totalmente distinto al corazón de los discípulos, a los que verdaderamente le seguían, a los que verdaderamente le habían entregado su vida, su tiempo, todo su ser a Jesucristo. Y cuando Jesús sigue hablando, Él comienza a mostrar algo que está allí en la palabra, a partir del versículo 14, que muestra la verdadera situación que impide que aquellas personas, que aunque eran muchas en cantidad, sin embargo Jesús sabía que no estaban ahí precisamente por Él, sino que estaban allí por solamente satisfacer algo o sencillamente por obtener un beneficio, como lo pudiera ser un milagro de sanidad o como pudiera ser una comida, una alimentación, como ya Jesús lo había hecho. Entonces dice desde el versículo 14, estoy leyendo en Mateo 13 nuevamente, versículo 14 lo siguiente: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Fíjense que aquí encontramos que el Señor está diciendo que no era por un capricho de Dios, no era porque Dios no quería que ellos le siguieran como discípulos, era la condición que había en sus corazones. O sea, estas personas, dice que en su corazón se ha engrosado. Y no es que las personas nazcan con un corazón engrosado, sino que es a través de su vida y a través de las cosas que realmente nosotros podemos llegar a contaminar nuestro corazón, que el corazón pierde la sensibilidad. Un corazón engrosado quiere decir un corazón encallecido, o sea, un corazón que se ha endurecido, un corazón que ha perdido la sensibilidad, un corazón que ya no puede percibir de forma natural lo que Dios, en este caso espiritualmente hablando, lo que Dios quiere decir. Eso quiere decir que cuando el corazón nuestro ha llegado a ese punto, entonces ya las enseñanzas de Jesús no tienen cabida dentro de nosotros, pero no porque Dios no quiera hacerlo, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, pero por causa de la terquedad y de la obstinación de los hombres en no querer realmente quebrantarse delante de Él. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Esto de oír pesadamente es cuando estamos llenos de escepticismo, cuando las dudas, la incredulidad
La palabra de Dios habla de un término muy particular y habla de la palabra contumaz, contumaz. Y precisamente esto tiene que ver con una persona contumaz. ¿Qué es una persona contumaz? Una persona contumaz es aquel que es terco, obstinado, que realmente no se deja enseñar, que realmente prevalece en su criterio y opinión. Y por esto es que el Señor está hablando que ante esta situación los misterios del reino de los cielos solamente iban a ser declarados, o sea, revelados, a aquellos que dispusieran su corazón en la manera de ser un discípulo de Jesús. Entonces, bien, vamos nosotros a ver un pasaje que habla acerca de cómo, siendo discípulos nosotros, y por qué la importancia de convertirnos en seguidores de Jesús, no solamente oidores, no solamente que asistamos venimos a la iglesia y participamos de un servicio, escuchamos un mensaje, hacemos oración, leemos la Biblia, pero no somos seguidores de Jesús tal y como lo ha enseñado a través de la vida de un discípulo. Entonces, vamos a ver un pasaje en Romanos 16 que habla acerca de lo que representa estos misterios del reino de los cielos y cómo los discípulos, por medio del Evangelio, de la acción del Espíritu Santo, se nos ha sido revelados. Vamos entonces a Romanos, al libro de Romanos, al capítulo 16. Y vamos a leer entonces desde el versículo 25 lo siguiente. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pues bien, mis hermanos, aquí lo dice muy claramente que esta predicación del Evangelio, sí, esta declaración de las buenas nuevas, dice que vino por la revelación de este misterio. Un misterio que dice acá que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Imagínense ustedes, mis hermanos. Imagínense que las verdades que la iglesia hoy en día puede compartir juntos como discípulos, ellas estaban reservadas para el tiempo de ahora, para el tiempo de la dispensación de la iglesia. Y todas estas verdades que han sido reveladas, dicen acá que se han manifestado por medio de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, y se han dado a conocer nuevamente a los discípulos. Estas verdades, para la persona que no se acerca nuevamente con un corazón dispuesto, con un corazón humilde delante del Señor, son verdades que no pueden ser entendidas por el intelecto. Quizás yo pueda entender que yo puedo ser muy inteligente, o quizás académicamente puedo haber alcanzado algunos títulos, o tener mucha experticia o experiencia o destreza en un oficio, pero nada de eso me califica espiritualmente para yo poder entender las verdades eternas que han sido manifestadas por medio del Evangelio. Entonces dice que estas verdades se han dado a conocer, eran misterios, ahora ya no lo son para los discípulos, y se han dado a conocer para que todas las gentes obedezcan, dice, obedezcan a la fe. ¿Qué le parece esto? Estas verdades se manifiestan, y por eso es que la palabra de Dios hace que el creyente, que el que siga a Jesús, se le dé el nombre de discípulo. Porque un discípulo es aquel que va a dejar todas las cosas, va a dejar su vida por seguir al maestro. Discípulo es aquel que va a entrar en una relación de sujeción y por supuesto de obediencia a su maestro.
Y por esto es que estas verdades o estos misterios que han sido dados a conocer por medio del Evangelio, ahora los tenemos para que nosotros les obedezcamos y lo hagamos por la fe. O sea, eso quiere decir que nuevamente no es por nuestro intelecto, es por la fe. Y si lo hacemos por la fe, entonces el Espíritu Santo trae la iluminación a nuestra mente, ya no una mente que piensa en las cosas de este mundo, de esta tierra, las cosas materiales, sino una mente espiritual. Y en esa mente espiritual ahora Dios comienza a establecer sus verdades eternas, y que ahora van a ser reveladas o vienen siendo reveladas a través del Evangelio. Y esto, mis hermanos, entonces nos hace entender por qué es tan importante que nosotros demos valor al Evangelio del reino de los cielos, a la palabra de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos nuevamente también algo que el mismo apóstol Pablo también explica en el libro posterior a Romanos, en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, desde el capítulo 1, versículo 18, donde sigue declarando esto, por qué el Señor hacía esa diferenciación, por qué Dios le hablaba por parábolas a algunos y por qué sí a sus discípulos les enseñaba y les hablaba directamente acerca de estos misterios del reino. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, versículo 18, dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y fíjense nuevamente, aquí está la forma en que una persona que se acerca a Jesús, pero no lo hace de corazón, para esa persona las palabras del Evangelio, de este libro, ¿sí? la Biblia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le es locura. No tienen sentido. Son palabras que para algunos inclusive no tienen razón. Sin embargo, dice que para nosotros los que creemos, ¿sí? Nosotros a los que se salvan, los que hemos creído, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, entonces no encontramos a Dios porque seamos inteligentes. No nos acercamos a Dios porque nosotros logramos entonces a través de nuestro razonamiento poder comprender sus verdades. No, nos acercamos a Dios por la predicación de la palabra. Y dice la Biblia que la palabra predicada es la que comienza a producir fe en nuestros corazones. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros en este momento estamos predicando la palabra de Dios. Y usted que la está recibiendo, eso comienza a provocar el interés. Eso comienza a provocar un deseo, una convicción de creer que lo que Dios dice es cierto. De que lo que Dios dice es la verdad. Y es una verdad que comienza a transformar nuestras vidas. Eso lo hace la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, dice en el versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, por esto es que los misterios del reino de los cielos es revelado entonces para aquellos que se acercan a Jesús, para los que creen en su nombre, para los que entregan su vida, su corazón al Señor.
veamos algunas de las condiciones en las cuales el Señor enseña a través de su palabra, del Evangelio, de cuál es la actitud que Dios espera de nosotros, qué es lo que realmente nos ayuda para que estos misterios del reino puedan entonces ser revelados a nuestra vida. Ellos ya han sido revelados, pero para nosotros en este momento que necesitamos más conocimiento de la verdad espiritual, más conocimiento de Jesús para que la restauración en nuestras vidas pueda realmente cada día desarrollarse y dar el fruto debido. Acuérdense que cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, solamente hubo una parte donde la semilla cayó y dio el fruto. Porque la semilla cayó junto al camino, ahí no hubo fruto. Cayó entre pedregales, no hubo fruto. Cayó entre espinos, no hubo fruto. Solamente cuando la semilla cayó en buena tierra, fue cuando ella dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, nuestros corazones tienen que convertirse en buena tierra para que la semilla de Dios pueda dar el fruto que realmente nosotros necesitamos y que Dios espera. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es la condición en nuestros corazones que Dios espera? Vamos a ver esta oración que Jesús hizo en Lucas capítulo 10 y ahí Él comienza a mostrar la condición del hombre que ayuda para que la verdad ya no sea un misterio, sino sea una revelación, sea una rema que nos transforme. Vamos a Lucas capítulo 10, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10. Y vamos entonces a leer desde el versículo 21. Lucas 10 desde el versículo 21. Dice lo siguiente: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las has revelado a los niños porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Maravilloso, hermano, maravilloso, tremendo, poderoso. Dios está diciendo, el Señor Jesucristo se regocija, está orando con el Padre. Jesús viene hablando acerca de las ciudades impenitentes, de aquellas ciudades que Dios trajo juicio en el pasado y que ahora, en el momento en que Él estaba allí, Él decía que las personas que en ese momento estaban escuchando y no se arrepentían, que entendieran que el juicio por aquellas ciudades impenitentes no iba a ser mayor que el juicio que Dios iba a traer a una generación donde el Mesías estaba presente, donde el propio Mesías, el propio Rey de Reyes estaba presente. Entonces, el Señor Jesús viene y está hablando acerca de lo que representa una verdadera alegría en el corazón de saber que las cosas ocultas, que estos misterios del reino, el Padre le plació revelarlos a los niños, pero no directamente a los niños, a los infantes de edad, sino a los que son como niños, a los que tienen un corazón como el de un niño. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y esto, mis hermanos, comienza para nosotros a representar algo muy importante, porque ¿cómo es el corazón de un niño? El corazón de un niño es primeramente un corazón sensible, es un corazón que confía,
Es un corazón que muestra dependencia. Es un corazón que muestra necesidad. Es un corazón vulnerable. O sea, el corazón de un niño tiene unas características que precisamente es todo lo contrario a ese corazón engrosado que Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 13. No es un corazón endurecido, es un corazón sensible. Y el Señor dice que Él revela, o sea, Dios trae la revelación a quien Él quiere, pero de una forma muy especial, Dios busca este tipo de corazón para Él mostrar su verdad. Y por eso que Él se vuelve al final nuevamente a los discípulos. Y es a ellos que les dice acá, ustedes son bienaventurados. Son bienaventurados. Pero no porque ustedes sean mejores que ellos. No porque ustedes hayan tenido méritos. Porque hay personas que creen que son mejores que otras. Hay personas que creen que Dios sí les perdona, pero Dios no va a perdonar a otros. No, eso es arrogancia. Y esa arrogancia no corresponde a este tipo de corazón que Dios quiere. Precisamente Dios está hablando aquí de un corazón que se humilla. Un corazón que realmente se quebranta. Ese es el corazón que Dios habla como el de un niño. Entonces a los discípulos les dice bienaventurados porque ustedes están viendo cosas, están escuchando y entendiendo cosas que ni siquiera reyes ni profetas pudieron ni ver ni entender. Estos son los misterios eternos que fueron reservados y que con la venida de nuestro Señor Jesucristo comenzaron a ser manifestados, o sea, revelados. Vamos a ver también otro pasaje que tiene que ver con esta disposición del corazón como un niño, que está en Lucas, más adelante, el mismo Lucas, en el capítulo 18. Vamos a ir un poco más adelante, Lucas 18, desde el versículo 15, donde dice lo siguiente. Traían a él a los niños para que los tocase, lo cual, viéndolo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Imagínense. O sea, qué importante es para Dios el corazón de las personas. El corazón realmente representa, quizás dentro del ser humano, el área espiritual más importante que tenemos. El área espiritual, el corazón. Y dependiendo de cómo esté el corazón, así nosotros vamos a responder de forma favorable o de manera que nos alejemos más de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos insta en el libro de Proverbios, capítulo 4, que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Y esa vida, si el corazón se contamina y se endurece, si el corazón se encallece, va a ser una vida insípida, una vida sin fruto. Pero si es un corazón que se cuida y que permanentemente, así como un niño es sencillo, así como un niño es natural, así como un niño confía, como un niño depende de otros, así nosotros, si somos delante de Dios, entonces el corazón va a brotar una vida de Dios, una vida espiritual. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver entonces otro pasaje que tiene que ver con esto y está en el Evangelio de Mateo. Vamos a volver al Evangelio de Mateo, pero esta vez al capítulo 18. Capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a estar leyendo el versículo 1. Mateo 18, versículo 1. Y nuevamente Dios sigue hablando, el Señor, acerca de la condición del corazón. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Repito, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mis hermanos, está muy claro, y esto es parte de los misterios que Jesús vino a revelar. Por eso es que entendemos que solamente cuando una vida recibe, porque es un corazón dispuesto, porque es un corazón que cree, el Espíritu Santo revela, y esta es la condición de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo viene primeramente en su proceso de crecimiento y madurez, siendo primeramente como un niño. Es un niño espiritual. Es un niño que va creciendo espiritualmente hasta que lleguemos a una madurez. Pero se mantiene siempre esa condición de dependencia, de sensibilidad, esa condición de confianza, esa condición de humillación, como la de un niño. Eso jamás se pierde. No importa si el creyente llega a madurar, no importa si el creyente llega realmente en un crecimiento espiritual con una sabiduría. Al contrario, el creyente que llega a niveles de crecimiento y madurez, ese creyente siempre va a mantener un carácter sencillo y humilde. Jamás la madurez, jamás el conocimiento de la palabra, el conocimiento espiritual, jamás va a hacer que el carácter cambie de forma negativa. Cuando nosotros vemos, y si por mi caso, yo tengo varios años en los caminos del Señor, pero se supone que en la medida en que yo vaya creciendo espiritualmente, mi carácter debe ser más humilde. Como decía Juan al comienzo del Evangelio, cuando decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es necesario que Él crezca y que yo mengue. Eso es lo que realmente está diciendo acá, y por esto, mis hermanos, es que debemos tener cuidado con el corazón. Porque si no tenemos cuidado con el corazón, dejaremos de recibir la revelación de los misterios del reino de los cielos. Y si esa revelación no viene a nuestras vidas, entonces no vamos a poder vivir como verdaderos cristianos en este mundo, sino que cada vez nuestra vida se va a parecer más a aquellos cuyo corazón se ha engrosado, se ha endurecido, y realmente estas verdades ya no tienen cabida dentro de ellos. Las iglesias están llenas de personas que son muy devotos, son personas que asisten, son personas que trabajan, que son aún solidarias con otros, pero cuyo amor, cuya humildad se ha desvanecido. Por eso, mis hermanos, es que en el libro, en 1 Corintios, en la carta 1 Corintios capítulo 13, cuando se habla del amor, dice que a pesar de que nosotros podamos hacer muchas cosas, y podemos hacerlas todas en el nombre de Dios, si no hay amor, de nada sirve. Esta condición de humillación, esta condición de ser como niños, es precisamente la naturaleza divina del amor dentro de nosotros. Y esto es lo que nos hace a nosotros siempre considerar de que por qué tenemos que ser niños en la malicia. Así lo dice el apóstol Pablo: seamos niños en la malicia, pero adultos en nuestra forma de pensar. Y esto lo digo para aquellos que ya son creyentes, para aquellos discípulos que ya tenemos años en el Señor, que no es que somos siempre niños en nuestra forma de pensar, no, nos vamos creciendo. Y llega un momento dado que ya nuestra forma de pensar tiene un crecimiento espiritual, pero nuestro carácter sigue siendo manso y humilde, como el de un niño. Entonces aquí dice: cualquiera que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Ese es el mayor. No es el que se impone, no es el que sabe más, no es el que se enseñorea de otros. Es el que se humilla, que es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Y la advertencia está clara. Para usted, amigo y amiga que me ven hoy por primera vez, o si usted no ha tomado su decisión, quizá usted está confundido, quizá usted todavía no cree lo suficiente, yo le pido por favor que disponga su corazón a Dios, que aparte esas dudas, que no permita que si el corazón se ha endurecido entre usted, pídale a Dios que le quite el corazón de piedra, que ponga en usted un corazón sensible, un corazón capaz de creer como un niño, un corazón capaz de confiar en decir, si esto lo dijo Dios, yo lo creo. Y por mi fe yo comienzo a obedecer a Dios. Comienzo a obedecer estas palabras como un estilo de vida. Y ahí mi vida va al lado del Señor, creciendo en conocimiento y cada día dando el fruto a través de una vida transformada. Entonces, pues bien, mis hermanos, esto es lo que hoy quería compartirles en el nombre del Señor, que seamos estos discípulos con un corazón de niño para que estos misterios del reino de los cielos, estas verdades que fueron escondidas siglos eternos, ahora sean manifestadas a nuestras vidas. Ahora seamos llenos de este conocimiento por medio de su Espíritu Santo. Ahora podamos ser transformados por esta palabra revelada. Que cada día, mis hermanos, nosotros podamos reflejar a Cristo. Que cada día nuestras actitudes, nuestra manera de ser, de amar, nuestra forma de perdonar, nuestra manera de servir, de vivir, sea como la de Cristo. Que en todo se vea a Cristo. Que ya nosotros cada día la gente pueda ver, Señor, verdaderamente estas personas, estos cristianos, esta iglesia manifiesta la vida de Dios. Y Dios está con ellos por la forma en que ellos viven. Fíjense ustedes que no vamos a manifestar, o el mundo que no cree, para el mundo que todavía espera alguna manifestación distinta quizás a la que ha recibido hasta ahora. El mundo espera ver a una iglesia que manifieste ese amor, una iglesia que verdaderamente viva lo que está predicando. Y a eso somos llamados usted y yo. Así que yo le pido por favor en el nombre de Jesús, si usted es creyente, aferre su vida a esa obediencia que un discípulo manifiesta. Siga como un discípulo de Jesús. Cuide su corazón. No deje que las cosas materiales, no deje que las cosas de este mundo, no permita que las tinieblas vengan a traer confusión y mentira a su vida. Guarde su corazón en la oración, en la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Y permita que el fruto cada día se vea en su vida. Y si usted aún no ha recibido a Cristo, yo le pido por favor en este momento que tome la decisión. Que usted le diga hoy a Jesucristo, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Yo quiero que tú perdones mis pecados. Entiendo que tú diste tu vida en la cruz. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, Señor. O sea, yo reconozco que soy pecador. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, que tú me perdones, que tú vengas a mi vida y que tú, mi Señor de la gloria, me des esa salvación eterna. Ayúdame, quiero ser salvo, quiero convertirme en tu discípulo, quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero conocer más de ti. Y Dios lo va a hacer. Dios va a hacer eso en su vida como lo ha hecho en mí y como lo ha hecho en millones de hombres y mujeres que han decidido creerle y seguirle a Él, a Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos entonces a hacer juntos esta oración delante de Dios. Amado Dios eterno y todopoderoso, en este día, mi Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco, mi Señor, que la condición de mi corazón es muy importante para ti y para mí. Y hoy te pido, mi Señor, que tú
quites de mí todo corazón de piedra. Todo aquello, mi Señor, que no ha permitido que hasta ahora yo pueda conocerte en profundidad. Que hasta ahora tu palabra no sea aún revelada dentro de mí. Yo te pido, Señor, que tú quites esos obstáculos y que tú permitas, Señor, que por esta verdad de tu palabra yo pueda creer en ti, confiar en ti, cada día caminar contigo, cada día consagrarme a ti, cada día entregarme a ti. Que el mundo, que todos los que me rodean, mi familia, mis amigos, puedan verte a ti por el cambio que hay en mí. Que cada día, Señor, la transformación dentro de mí pueda manifestarte a ti, Señor. A ti que estás en mi corazón. Amado Dios Todopoderoso, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, para que estas verdades, estos misterios, Señor, ahora sean revelados, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te damos muchísimas gracias. Gracias, porque en ti somos bienaventurados, por lo que ahora podemos ver, por lo que ahora podemos entender. Gracias, mi Señor, que cada día, mi Señor, podamos nosotros manifestar tu vida en este mundo que lo necesita. Muchísimas gracias. Recibe tú toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos queridos. Muchísimas gracias. Y en verdad le pido al Señor que bendiga rica y abundantemente sus vidas en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga.